La Verdad, periodismo con la gente. Presenta La Verdad Podcast. La Verdad Podcast con Raúl Ruiz. ¿Qué puedes concluir de la corrupción? Puede ser que yo aspire a tener un beneficio en poder. 90% de la gente puede ser más o menos corruptible. Si no hay consecuencias, como dices tú, pues no funciona. Y no estamos para sancionar, estamos para que las cosas no ocurran. Mi plan no proyecta yo tener un hijo, pues puedo disponer de otra manera de él. Esta ola que tú ves tan preocupante, que crece y crece, ¿le ves límite? A ellos se les cataloga mucho como personas inestables. Al que se lo come la conciencia es a ti. ¿Qué decirles? Hay que recuperar la esperanza. Gracias, buenas tardes. Estamos aquí en el podcast de La Verdad. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con Tomás Ibarra. Es un gran amigo, pero además un gran profesionista y un buen hombre que nos va a dejar muy buena enseñanza. Espero yo que la plática de hoy resulte muy agradable para ustedes. Tomás, buenas tardes. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y un gusto estar contigo. Oye, Tomás, quisiera venir con aquella anécdota que alguna vez platicábamos previamente de tu paso. Tomás, entre otras cosas, trabajó en la Contraloría de Pemex en una época muy agitada, por cierto, de Emilio Lozoya, que es un personaje muy popular en la vida pública ahora del país. Y platícanos, aquellas que te quedaste atorado, Tomás, en la torre de Pemex después de volar en un helicóptero. Sí, muchas gracias. Fíjate que tuve la fortuna de tener 21 años trabajando en el servicio público, de los cuales 6 estuve en Pemex. 2 de ellos como auditor regional en Monterrey, en la zona norte, viendo todo lo que era refinación. Y luego 4 años tuve el honor de trabajar como titular de control interno corporativo. Realmente el tema del helicóptero, de la anécdota que comentas, es, en algunas ocasiones, pues Pemex utiliza el helicóptero en las zonas marítimas como algo rutinario, ¿no? Y en la Ciudad de México y para ciertos traslados, pues es útil. Ese tipo de transporte no es lo común que yo utilizaba en absoluto, pero en una ocasión que no teníamos bitácora anotada, hubo una escala y nos dijeron, bueno, pues que los lleven de una vez a la torre de Pemex, y no tomamos la precaución de avisar. Entonces, cuando nos tocó llegar, nos dejó el helicóptero en la parte alta de la torre. Ahí está el helipuerto. Ahí está el helipuerto. Y el helicóptero despegó y las compuertas estaban cerradas y nos quedamos como una hora y media allá arriba de la torre con muy mala señal, en lo que pudimos captar algo para que nos pudieran abrir y saliéramos ya del problema, ¿no? Oye, tu paso por Pemex en un momento difícil, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar 2 años antes de la administración de Peña Nieto. Estuve 2 años en la administración previa y 4 años en la administración de Peña Nieto. Complejo porque tanto la situación financiera y operativa de Pemex era compleja, y el entorno político y el entorno internacional llevó a una situación todavía más complicada a Pemex. Solo como una referencia te diría, empezamos con un barril alrededor de los $100. Que es un buen precio. Que es un precio que deja un margen tanto para el gobierno como para Pemex. Y en la última época que me tocaba, llegamos a estar a $19. Entonces no alcanzábamos ni con lo que hay que pagar de derechos e impuestos, no alcanzábamos ni siquiera a recuperar el costo de producción. Entonces era una pérdida por operar, y eso fue complejo. En ese tiempo los niveles de producción que traía Pemex eran... Pues alrededor de 1.7, si no mal recuerdo, que traíamos. O sea, ya el tema de esa época bollante, millones de barriles diarios. 1.7 millones de barriles diarios. La época de sus grandes yacimientos, pues ya pasaron a épocas anteriores. Entonces ahora había mucho que pues crear ingeniería que pudiera aprovechar al máximo los pozos que habían. Esa existencia de petróleo en aguas someras o en tierra se fue agotando y llegamos ya a una complejidad mayor. Pemex, ¿qué encontraste en Pemex? Pues muchas cosas, ¿no? Es una institución, yo creo que enorme, es la empresa más grande de este país.
con muchas complejidades porque son muchas empresas. A mí cuando me tocó llegar había un corporativo, 4 empresas subsidiarias y alrededor de 70 filiales en el mundo. Entonces, el establecer mecanismos de control, que era lo que a mí me tocaba hacer, pues era un tema complejo. Creo que se avanzó bastante, pero como en toda la entidad pública, pues hay muchos riesgos que se tienen que estar administrando, ¿no? Y Pemex es una empresa que cuando hablas de cantidades de dinero, pierdes la noción. O sea, estás hablando de cientos de miles de millones de pesos que se utilizan en inversión y en gasto. Y lo que implica la administración y el uso eficiente de esos recursos, pues es un gran reto. Oye, se ha hablado de cambiar el modelo fiscal de Pemex, ¿no? Lo acaba de anunciar la presidenta, ¿no? Acabo de leerlo precisamente el día de ayer. Lo veo como una política de simplificación de varios derechos impuestos por uno solo. Esperemos que el efecto sea positivo para Pemex y para el gobierno. ¿Eso complica la revisión o no? ¿O facilita? No, yo creo que los procedimientos son los mismos. Simplemente a lo mejor le facilita al área recaudadora la actividad, pero yo creo que para Pemex debe ser algo relativamente transparente. Oye, debió haber sido una gran escuela para ti, Pemex, ¿no? Mucho, mucho. Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno federal 12 años. Los primeros 2 como Contralor de la Lotería Nacional, luego 4 como Contralor Interno de Banobras y luego en Pemex. Y las 3 fueron unas grandes experiencias, ¿no? Y me tocó casualmente, la gente no lo identificaba, pero me tocó casualmente que las 3 empresas, aunque son muy distintas, vivieron situaciones muy similares. Y dices, ¿cuál sería? Que las 3 dejaron de ser monopolio en el tiempo que a mí me tocó, a convertirse en organizaciones que tenían que competir. La Lotería Nacional dejó de ser el monopolio de los sorteos y entraron nuevos competidores. Banobras, que era prácticamente el único prestador de servicios gubernamentales en la banca de desarrollo que otorgaba créditos, pasa a ser un competidor dentro del sistema financiero en el otorgamiento de créditos a gobiernos, y Pemex deja de ser el monopolio natural en la industria extractiva a convertirse en un competidor de un mercado que se abre, ¿no? Oye, ¿te tocó conocer todas las facetas, entiendo que por tu trabajo, todas las divisiones de Pemex? Como yo tenía la responsabilidad corporativa, tenía que ver todas las áreas. Entonces, mi función era buscar, instrumentar sistemas de control interno en todas las empresas y áreas corporativas de la organización, y por eso teníamos que tener una visión global y tratar de estructurar y visualizar el esfuerzo con un enfoque de proceso, en donde todas las áreas que intervienen y que están correlacionadas vieran como un solo esfuerzo el papel que les tocaba hacer y no manejar silos, porque eso genera unas ineficiencias brutales. Entonces, ese tema de gestión por procesos, de la cual nos aliamos con una buena cantidad de gente muy profesional, otras direcciones como la Dirección de Tecnología y Procesos, las áreas corporativas de finanzas, las áreas corporativas de planeación, generamos bastantes sinergias para tratar de hacer un esfuerzo común. ¿Qué puedes concluir de la corrupción? ¿Es posible controlarla? ¿Es posible resolverla? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? A ver, la corrupción, primero definámosla, ¿no? Es en el tema gubernamental, es utilizar el poder público para un beneficio privado, que no necesariamente es monetario. Puede ser que yo aspire a tener un beneficio en poder, aunque no me interese el dinero, y utilice mi cargo, utilice mi posición para obtener poder, o para obtener un beneficio electoral, o para obtener un beneficio en materia de imagen. La utilización del recurso y el bien público en beneficio personal es corrupción. Entonces, es una conducta humana en donde pudiera haber incentivos y desincentivos. Y yo te diría, en lo que me tocó ver y en algunas de las cosas que tuve la fortuna de aprender, es que si tú ves al universo de personas, hay cantidades pequeñas de personas que las puedes considerar en los extremos, o corruptas naturales o incorruptibles naturales. Ellos, donde los pongas, van a seguir su conducta porque esa es su esencia. ¿Es un tema de formación? Es un tema de valores, de formación, de autocontención. El 90% de la gente, dependiendo su escala de valores, puede ser más o menos corruptible.
Entonces, por eso ya ves que dices que la ocasión hace al ladrón, ¿no? 90% es una cantidad altísima. Sí, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para combatir la corrupción? Eliminar incentivos. No es solo platicar con una persona para convencerla que no haga un acto de corrupción, es crear condiciones para lo que dice el control moderno, que haya labores preventivas en donde haya huella de auditoría, haya una base de confianza en la operación, pero sobre todo que haya consecuencias. El tema de la impunidad. Hay una brutal impunidad. O sea, el gran problema de la corrupción en nuestro país es que no hay consecuencias. Entonces, la gente muchas veces puede ser identificado en actos de corrupción, que puede ser incluso atrapada en flagrancia, y cuando pasan ya los procesos de fincamiento de responsabilidades administrativas o penales, acaban cayéndose los casos. O sea, el proceso de control puede funcionar, pero si no hay consecuencias, como dices tú, pues sí, no funciona. Imagínate, yo el ejemplo que ponía en lo que a mí me tocaba trabajar. Imagínate que tú me contratas a mí porque tú quieres que tu casa sea segura. Tú eres el dueño de tu casa, ¿no? Entonces yo te pongo todo el sistema de alarmas. Y te pongo cámaras, y te pongo sensores, y te pongo un sistema en donde todo lo que ocurra va a quedar registrado y va a quedar evidencia. Pero la última palabra para que esa persona que fue captada, que entró a tu casa, la tienes tú. Y tienes que presentar una denuncia y tienen que ocurrir las cosas. Entonces, el sistema está ahí, el sistema opera. Pero si no existe una voluntad en quien toma las decisiones trascendentes, pues desgraciadamente se puede caer. Y en el tema público, pues es un asunto de voluntad política, pues. Para que el control interno y el combate a la corrupción tiene que partir de las cabezas. Tiene que ser una voluntad de las cabezas, no puede ser al revés. O sea, si hay solución, pues. Sí, claro que puede haber solución. No vas a eliminar la conducta humana, pero puedes generar los incentivos y desincentivos reales para que tengas un control de la situación. Cuando hablas de control moderno, ¿te refieres a modelos de otros países? No solo de otros países, también hablo de la historia. O sea, normalmente estamos acostumbrados a poner el policía del policía del policía del policía, el control del control del control, y lo único que hace es que burocratiza en el mal sentido, peyorativamente utilizando el término, o retarda la operación, la vuelve ineficiente. ¿Y sabes qué pasa con el corrupto? Evoluciona. Se adecua. Sí, se va a adaptar. Y si antes había una posibilidad de corrupción y tú le pones 5 trabas, pues ahora hay 5 posibilidades de corromperse. Entonces lo que tienes que hacer es lo que te decía, base de confianza, huella de auditoría, que todo lo que tú ocurra quede evidencia, grabado, sustentado, que haya una clarísima asignación de responsabilidades, porque eso me tocó mucho también ver, que cuando no hay asignación de responsabilidades, los que firman son unos, pero los que toman decisiones son otros, y luego cuando hay investigaciones, a los que se llevan al baile es a todos, y los que pagan las consecuencias no fueron los que decidieron. Entonces, lo que hay que hacer es que haya procesos claros, con responsabilidades definidas, acotamiento de cada uno hasta dónde llega, para que puedas hincar claramente y documentar la responsabilidad que le toca. Tenemos un modelo en la vida pública que puede hacer referencia al tema, ¿no? Para materia de control, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación hizo un modelo, conceptualmente tuvimos la oportunidad incluso de participar en las conversaciones para evaluar los grados de madurez de un sistema de control interno que incluye las prácticas anticorrupción. Entonces yo creo que es un modelo basado en un estándar internacional que se llama COSO y sí ayuda para tener un estándar mínimo, pero ya al interior tienes que usar mucho el sentido común y la estrategia para que eso sea efectivo. El hacerlo punitivo, el aumento de sanciones, en el caso de las consecuencias, ¿sí opera a favor, sí ayuda o no? Puede haber situaciones en donde lo punitivo pero lo principal es que tú dejes reglas claras. O sea, no estamos para sancionar, estamos para que las cosas no ocurran. Más preventivo. Sí, tienen que combinarse las dos. O sea, si tú fueras dueño de una empresa, tu fin no es que te roben y que lo sanciones. Tu fin es que no te roben. Y que si te roban, haya resarcimiento y haya consecuencias. Entonces tienes que trabajar en los dos sentidos. Oye, Tomás, y ahora, estás acá, vienes a un ciclo de conferencias interesante, ¿no? Estaba viendo la temática que te toca exponer, que va muy en la línea de trabajo que traes ahora, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema formativo y espiritual.
Sí, fíjate que después de que terminé esta experiencia en el servicio público de más de 20 años, tuve la bendición y la fortuna de ser invitado a una fundación, que bueno, tú la conoces, que se llama Incluyendo México, y que tiene como compromiso principal promover una cultura en favor de la dignidad humana y desarrollar y promover proyectos que otros hagan para apoyarlos, que vayan en ese sentido. Entonces trabajamos en labores de investigación, educación, apoyo a grupos vulnerables y creación de cultura a través de medios de comunicación, a través de la promoción de políticas públicas, a través de cuadros y formación de actores, de programas educativos. Y precisamente hoy que nos encontramos aquí en Hermosillo, fui invitado a participar en un panel y en un ratito más tenemos un taller para hablar sobre la responsabilidad social que tienen las empresas en favor de la familia y cómo eso incide en el bienestar personal y del núcleo familiar. Me llama mucho la atención que eres muy enfático siempre en las apreciaciones de instituciones claves que debiésemos estar cuidando y evitando que se deterioren, ¿no? Como la familia, la iglesia. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Desgraciadamente ahorita estamos bombardeados de una ideología que va en contra de la familia, que va más por el utilitarismo y en donde pareciera que el ser humano en este planeta sobra, ¿no? De hecho, hace unos minutos estaba viendo una conferencia en donde había unos datos del Foro Económico Mundial, en donde se hablaba de cómo está cambiando la proporción de la utilización de la tecnología en los procesos productivos. Anteriormente se utilizaba un 35% de tecnología y un 65% de capital humano, y ahora ya estamos casi en el 45% contra el 55%. Y para muchos que son utilitaristas, dicen, ese 10% de personas sobran, ¿no? Y bueno, va en lo que se ha proyectado de la maquinización de todos los procesos. La tecnificación, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Y lo que nos debe invitar a eso es a ver cómo el ser humano aprovecha las tecnologías, pero no ver al ser humano como un instrumento más de un proceso, ¿no? Y ahí es donde hemos perdido y nos hemos deshumanizado. Y desgraciadamente ahorita hay una cultura del desechamiento, ¿no? En el principio de la vida, al final de la vida, pareciera que somos desechables, ¿no? Entonces, si mi plan no proyecta yo tener un hijo, pues puedo disponer de otra manera de él en lugar de tenerlo. Si alguna persona adulta ya está representando una carga para alguien, pues mejor ofrezcámosle la muerte digna y que... O el asilo. O los asilos en condiciones infrahumanas, ¿no? Es gravísimo que no tengamos apoyos directos para ofrecer alternativas reales en favor de la dignidad humana, que apoyen desde el inicio de la vida y que apoyen en la terminación de la vida. El tema de, por ejemplo, ahorita que decías de esta última parte que comentabas, que no haya políticas para cuidados paliativos de las personas que sufren y que dicen, oye, esta persona ya decidió morir, hay que darle su derecho a decidir. Dices, oye, una persona que está acompañada, una persona que está apoyada, una persona que se siente querida, no se va a querer morir. Si una persona prefiere estar muerta que viva, ¿qué situación está viviendo? El dolor es tratable. El problema es que no hay políticas y no hay recursos destinados para atender el sufrimiento humano. Y ahí es donde tenemos que poner un especial énfasis. La figura de la familia juega un papel determinante. Clave, ahorita de lo que comentabas de estas instituciones, en esta cultura de desechar, desgraciadamente los valores y los principios naturales que tenemos juegan en contra de esas políticas que se pretenden implantar, y entonces sí existen una intencionalidad que vemos muy presente en desvirtuar y quitarle la dignidad a instituciones formadoras de valores y principios humanos como son la familia y la iglesia, en la creencia que pueda ser. Pero ahí es donde están los principios. Aunque tú no seas cristiano o católico, vivimos en una sociedad bajo esos principios. O sea, matar es malo, robar es malo. O sea, los mandamientos que tenemos están inmersos en nuestra cultura. Entonces, en nuestras normas de conducta. Claro, están regulando nuestro quehacer social. Entonces, pareciera como que de repente se están tratando de trastocar estos valores para perseguir otros fines, y es algo que no nos podemos permitir porque es un suicidio colectivo.
Y esta ola que tú ves tan preocupante, que crece y crece, ¿le ves límite? ¿Qué evolución ves en esto? ¿Qué pronóstico ves adelante? Pues mira, yo confío mucho en Dios y creo que los límites Él los establece y que sabemos que al final sabemos quién va a ganar la batalla, ¿no? La clave es qué nos toca hacer a nosotros. ¿Y qué nos toca hacer? Informarnos primero que nada. O sea, no podemos combatir o luchar contra lo que no sabemos que existe. El gran problema de muchas de las cosas que vemos en esta batalla cultural es que la mayoría de la gente no cree que eso es real. Hablan de teorías de conspiración, hablan de que estamos pensando de más, que eso no puede ocurrir. A ver, te pongo el ejemplo de lo que acaba de pasar ahorita, que se está, no solo en la Ciudad de México, hay 3 estados que están negociando. O sea, eliminar del Código Penal el delito de aborto, lo cual hace permisible que tú puedas matar a una criatura a los 9 meses de gestación. Oye, qué increíble, 9 meses ya, ¿no? 9, a los 9 meses de gestación. ¿Que cambió de cuántos meses midiendo a más de cuánto? 5 centímetros, pesando más de 4 kilos. Que cambió de, ¿cuánto era lo mínimo que tenía? Era 12 semanas. En algunos las conceptos 12 semanas, que también es abominable. Pero ya cuando empiezas a ver no solo cómo la abominación ya existía, sino los métodos, creerías tú, y la gente no lo sabe, pero cuando empiezan a hablar de esto, que ya se están realizando infanticidios, porque eso no es aborto, es un infanticidio, en el vientre materno, a los 8 y 9 meses, que la técnica que se utiliza y se promueve por organismos internacionales en México y en otros países está prohibido para sacrificar animales por el sufrimiento que genera. ¿Qué técnica es? Se llama asistolia, vía de inyección de cloruro de potasio en el bebé, mediante una jeringa con ultrasonido. Bueno, eso está prohibido usarlo en animales, porque está evidenciado y demostrado el dolor y sufrimiento que causa. Ya si hablamos de las 8, 9, 10, 12 semanas en donde prácticamente estás destazando una criatura en vivo, y quien tuviera la posibilidad de ver un video de cómo acaban con esa vida, quedarían horrorizados. Pero es algo que te ocultan y pareciera que no existe. Entonces, cuando empiezas a ver eso y las ideologías y que platicas para que la gente esté en alerta, no es un tema fácil, porque la gente dice, eso no es cierto, eso no ocurre. Infórmate, lo acaban de publicar. Tu sugerencia es informativa, ¿qué más? Informarse, hacer conciencia, ver lo que puedes hacer desde tu trinchera y salir de tu entorno único. Si no hacemos un esfuerzo que vaya más allá de nuestra zona de confort, que los otros no lo hacen, ellos sí salen y trascienden, pues estamos dejando que ganen terreno. ¿Es como volverse activista del tema? Sí, pero creo que hay que ser, no se trata solamente de volverse el activista que denuncia, hay que generar propuesta, hay que generar conciencia. Y hay que hacer que la gente no solo vea malo lo que estamos viendo, sino que lo vea impensable en ellos. A lo mejor alguien estará pensando que eso es posibilidad, para mí nunca lo será, ¿no? Y que hagas que la otra gente piense lo mismo. Tomás, desde tu visión, ¿qué es la fe? Es creer más allá de lo que es evidente. Oye, y la honestidad. Fíjate que aquí quiero aclararlo porque mucha gente confunde la honestidad con la integridad, ¿no? Ser honesto. Son dos cosas distintas. Totalmente. Oye, fíjate que ayer te robé la cartera. ¿Es un acto de honestidad? ¿Estoy siendo honesto? Debiésemos ser más íntegros, Claro. que honestos. La honestidad tiene que ir de la mano de la integridad, pero en realidad la que nos hace actuar bien es la integridad, y la integridad es vivir bajo principios y valores, y la honestidad es simplemente expresarse conforme a la verdad, Pero ¿qué aunque haga casos malos. ¿Pero qué principios y qué valores? ¿Universales? Hay derechos humanos fundamentales, hay principios universales, los que tenemos una fe, pues ahí está escrito lo que sabemos que es bueno para nosotros. Mucha gente, y perdón que me meto un poquito en el tema espiritual, pero creo que vale la pena. Mucha gente ve los mandamientos como un obstáculo a mis libertades, pero realmente el que comete una falta contra lo que Dios nos mandata porque nos quiere felices, el único afectado eres tú.
Al que se lo come la conciencia es a ti. Entonces, no veamos los mandatos de Dios como un obstáculo o una limitante, sino más bien como una guía para alcanzar una plenitud personal. Desde esa óptica, ¿cómo definirías la lealtad? La lealtad yo la veo como actuar conforme en reciprocidad al amor que le profeso a la otra persona. Entonces, no, la lealtad es lo contrario a la traición, ¿no? Entonces, si yo actúo conforme al amor que yo profeso, no voy a caer en una traición. Entonces, yo así entendería la lealtad. ¿Hay amigos de verdad, Tomás? Sí. ¿Cuáles son los amigos de verdad? En mi percepción, Sí, por supuesto. los que ponen a Dios por encima de todo, porque ellos son los que saben hacia dónde está mi bien o hacia dónde está su papel como amigos. Esa es en la visión superior, pero en la visión más terrenal. Pues es que no la puedo dividir, y te voy a decir por qué no la puedo dividir. Si tú me invitas a ser cómplice de un asalto, pues a lo mejor tú vas a decir que yo soy leal a ti, ¿no? Pero si yo te digo estás mal, no me voy a sumar, no voy a dejar de ser tu amigo y no dejo de ser leal a ti, aunque tú lo interpretes en tu mundo y en tus principios, lo interpretes como una deslealtad. Yo no estoy siendo desleal a ti. Por eso es que no creo que se pueda dividir. Si no tienes una concepción trascendente de lo que es la amistad, porque tú puedes interpretar la lealtad de una manera diferente a la que yo interpreto. Oye, por último, Tomás, el caso de los jóvenes que les toca vivir, tú tienes hijos jóvenes, yo tengo hijos jóvenes, Toño tiene hijos muy jóvenes, una niña muy joven. Qué reto, ¿no? Qué desafío para ellos, ¿no? Sí, precisamente platicaba ahorita en la charla que pudiéramos identificar como varias generaciones, que es lo que se utiliza, ¿no? Ya ves que los baby boomers son las personas que fueron nuestros padres, nosotros somos la generación X, están los que son los millennials y están los centennial o la generación Z, que son los jóvenes más jóvenes. Y están hasta los X ahora, dicen, ¿no? Sí, la X somos nosotros. Los X somos nosotros. Y cada uno, dependiendo del entorno y lo que han venido recibiendo de información, tienen valores sociales y trascendentes distintos, ¿no? Y hacía un ejercicio con el grupo con el que estaba platicando, en donde, sobre todo en la generación millennial, que son los papás jóvenes de ahorita. Que estamos hablando de los de 25 a 30 y tantos. 25, 40, 30 y tantos años. A ellos se les cataloga mucho como personas inestables, como personas que no quieren desarrollar proyectos de largo plazo, que no son estables en su trabajo, no les interesa hacer carrera profesional, quieren viajar, quieren tener experiencia, no les interesa casarse rápido, no quieren tener muchos hijos. Y como que somos buenos para poner etiquetas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué? O sea, al final del camino todos buscamos ser felices, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están viendo que pensar así los hace pensar que así van a ser felices? Seguramente, y eso es la autocrítica que nos hacemos, es que nosotros no están viendo ni congruencia ni un modelo a seguir. Entonces, cuando nosotros le decimos a estos jóvenes, y respondiendo a tu pregunta del reto, es, oye, pues le decimos a los jóvenes, es que es bueno casarse y formar un proyecto de vida. ¿Y quiénes son los que están divorciando ahorita? Nosotros. Anteriormente, yo lo decía ese dato hace unos minutos, anteriormente nos decían, si brincas los 7 años ya fregaste. Esa era como que la etapa de prueba, ¿no? Ahorita la mayor incidencia de divorcios se está dando a los 22 años de casados. Un chorro de años. Donde la gente pretende cumplir con los hijos en un grado de responsabilidad y decir, ya, yo ya acabé, yo ya cumplí, tengo derecho a ser feliz, ahí te ves, yo me voy. Voy a hacer mi vida ahora. Y eso no es hacer un proyecto de largo plazo. Eso lo están viendo los jóvenes. ¿Qué incentivo tienen para casarse viendo a sus papás separados? ¿Qué incentivo tienen para formar familia si los papás están ausentes en el hogar por las condiciones económicas que no les permiten sustentar un hogar si no están fuera todo el tiempo trabajando? No hay presencia, no hay acompañamiento, en consecuencia la falta del amor, de la nutrición emocional, que es un término que ahorita se está utilizando mucho. Tenemos que... Nutrición emocional. Nutrición emocional. Tú conoces al buen Oscar Rivas, que es un gran compañero. Y es una de las principales adversidades en la infancia que generan grandes problemas humanos y sociales. Que no es otra cosa que el acompañamiento, ¿no? Y lo que se llama corregulación emocional.
Todas nuestras emociones desde que somos bebitos, nuestros papás instintivamente nos ayudan a regularnos. Si tenemos ira, si tenemos miedo, si tenemos ansiedad, papá y mamá están para tranquilizarnos. Entonces tenemos como una agujita ahí en el cerebro que no deja que llegue al rojo porque nos regulan. Si no estamos presentes, si no estamos nutriendo, esa agujita se va al final. Y el ser humano cerebralmente ya no es capaz de regularse. Y cuando uno no es capaz de regularse, explota en ira, explota en violencia, explota en deseo. Y lo que haces es buscar luego reguladores externos, que es lo que me explican. Y en lugar de poderlo resolver uno solo, entonces acude a las drogas, a la pornografía, acude al ejercicio de la violencia física o sexual, al robo, a buscar dopamina, a buscar adrenalina, porque son los reguladores que yo no pude generar directamente. Entonces, hay un gran reto como papás de estar presentes primero que nada. Yo te aseguro, y yo he hecho de veras un ejercicio propio y le digo a mi esposa y a mis hijos, si yo hubiera sabido lo que sé ahorita en estos temas, seguramente no estaríamos platicando aquí, porque yo hubiera tomado muchísimas decisiones diferentes. Como papá. Claro, yo viajé mucho. O sea, yo tuve 5 o 6 años por el tema del gobierno federal de estar viajando lunes a viernes, a jueves. ¿Estuviste ausente en ese periodo? Claro, yo me perdí muchas cosas, pero también mis hijos se perdieron el que papá estuviera presente en esas situaciones de necesidad, y no hay computadora que reemplace muchas cosas, ni videollamada, aunque ya existía ese término. No, hay que estar presente, hay que saber acompañar, y no solo es cantidad, también es calidad. ¿Y qué decirles a los jóvenes en esta realidad? O sea, porque el mundo ahí está, el medio ambiente tan feroz que tenemos, ahí está, y las familias con todos sus problemas, disfuncionalidades, funcionales, pues ahí están también. ¿Qué decirles? Que hay que recuperar la esperanza, que tienen ellos una gran oportunidad de hacer las cosas bien como muchos de nosotros no la hicimos, por su bien y por el bien de sus hijos. O sea, existen los elementos, existen las herramientas, la fórmula, hay que informarnos. Muchos dicen, es que a mí no hay escuela para padres, nadie nos enseñó a ser padres. Sí hay formas de aprender, y necesitamos hacer culturalmente, nos tenemos que hacer sensibles de que si vamos a hacer un proyecto de familia, debemos prepararnos. No se trata nada más de tomar una decisión porque una mujer la amo, me gusta. Hay que ver compatibilidad, hay que ver proyectos comunes, hay que prepararnos, hay que desarrollar capacidades y virtudes para que podamos ser felices y ayudarle a los otros a ser felices. Entonces hay muchas maneras de trabajar. Entonces que no pierdan la esperanza. Muy bien, pues con ese remate terminamos. Tomás, muy amable, muy grata la charla, y sobre todo de mucha reflexión. Te agradezco y espero que sigamos platicando sobre estos temas. Cuando se te ofrezca, Raúl. Gracias. La Verdad, periodismo con la gente. Presentó La Verdad Podcast con Raúl Ruiz.